Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien ahí en su casa. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios en torno a la Semana Santa, en cuanto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar en esta ocasión eh, lo último, el último encuentro que tuvo Pedro con el Señor, una charla bastante personal, bastante íntima, pero que también era bastante necesario para él y que obviamente nos va a dejar lecciones muy importantes. Antes de comenzar vamos a dar gracias y vamos a pedir que Dios nos guíe en oración. Señor, cuántas gracias le damos en este tiempo, Señor, que nos permite poder tener para abrir su palabra, Señor, para poder entender qué es lo que pasó con Pedro en su vida, cómo fue lo que usted hizo después de que resucitó. Y que esas lecciones, Señor, también se aplican a nosotros, Señor. Pedirle que pueda estar su espíritu obrando a través de mí, Señor, y que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Le doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la Biblia, vamos a estudiar este acontecimiento muy importante. Se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y vamos a meternos un poco en el contexto de esta historia. Es algo muy importante. Vamos recordando algunas de las cosas, ¿no? El Señor ya había resucitado, al tercer día, como él había dicho, y a lo largo de ese día se le fue apareciendo a varias personas, ¿no? Empezando por varias mujeres, le apareció a María Magdalena, después les apareció algunos en el camino de Maús, y después al final, en la noche, se le iba a aparecer a la mayoría de los discípulos. En ese encuentro no se encontraba Tomás, y pasa eso, ¿no? Ellos pasan ahí, empiezan a compartir el pan y todo eso, y están con el Señor. Una semana después pasa lo mismo, ellos se encontraban ahí en el aposento alto, estaban ahí reunidos, esta vez estaba Tomás, y ahí pasa esto, ¿no? Bueno, algo muy conocido que, bueno, que el Señor le dice, bueno, Tomás, pon tu dedo en los hoyos de mis manos, en los huecos de mis pies, y pon tu mano en mi costado, ¿no? Para que realmente tú puedas creer y que seas creyente y no seas un incrédulo, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Ese es el primero, el segundo encuentro que había tenido con ellos, y va a tener un tercer encuentro con sus discípulos, y eso lo encontramos en este capítulo. Dice el capítulo 21 del versículo 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando yo iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esa era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Y este es el contexto, ¿no? El Señor, cuando todavía estaba con ellos, ya les había dicho que ellos tendrían que dirigirse a Galilea después de su resurrección. Y vemos que realmente eso era lo que estaban haciendo los discípulos en este punto. Pero aquí vemos algo muy extraño, ¿no? No sé cuánto tiempo se habrá tardado el Señor, pero algo que ellos estaban haciendo es como que, bueno, estamos acá, no sé, aburridos y bueno, vamos a volver a la vieja vida, ¿no? Sabemos pescar, vamos a pescar.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, ellos se encuentran con el Señor y que es prácticamente una forma bastante similar a cuando llamó a varios de ellos, ¿no? Si ustedes se recuerdan, cuando Dios llamó el Señor llamó a Pedro, precisamente le estaba pescando, ¿no? El Señor había estado ahí, había estado enseñando durante tiempo, estaba predicando desde la barca de ellos y Pedro estaba ahí en ese momento y el Señor le dice a Pedro, vayan y pesquen. Y Pedro fue lo que le dijo, bueno, Señor, pescamos toda la noche, no pescamos nada, más en tu palabra la voy a echar las redes. Y es prácticamente la misma escena, en diferentes tiempos. El Señor se encuentra acá, los discípulos obedecen a la voz del Señor y dan esta pesca milagrosa, ¿no? Por eso es que Juan reconoce que era el Señor. Y Pedro ahí va y se lanza, se pone la ropa y se van nadando. Y los demás discípulos, los otros 6, estaban ahí jalando las redes que estaban aproximadamente a 100 metros de la tierra. Y eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, están aquí, bueno, ya el Señor los esperaba ahí, estaba preparando ahí, ya tenía las brasas, tenía ahí el pescado asado, el pan, todo. Y empezaron a tener un tiempo, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Eso podría haber sido el final del Evangelio, pero no quedó ahí. Incluso desde antes desde el versículo 20, el capítulo 20, perdón, versículo 30, podría haber terminado el, el capítulo y de hecho podría haber terminado el Evangelio, ¿no? Vamos a leer esto, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí la primera vez que pudo haber terminado el Evangelio no lo hizo, el versículo 14 tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque va a continuar algo que está únicamente en este Evangelio. Y es esa charla que tuvo el Señor cara a cara frente a Pedro. Vamos a ver eso, ¿no? Yo creo que es una plática que Pedro no quería tener y obviamente tenía diferentes motivos, ¿no? Algo aquí que yo veía y leyendo en estos días y sobre todo también cuando me pidieron compartir algo sobre esto, hubieron varias cosas que pasaron en todos esos días antes, antes de que él resucitara. Desde hecho, cuando se va a preparar las cosas para la última cena, Pedro cometió varios errores o varias equivocaciones. En primer lugar, bueno, vemos que Pedro se había negado a que el Señor le lavara los pies. Y es algo interesante, ¿no? El Señor en esa muestra de humildad, en esa muestra de servicio, quiere lavar los pies a todos los discípulos y Pedro al principio se niega y después le dice que le quiere que le lave todo. Después, Pedro había contradicho a Jesús de que no le iban a negar, que todos lo iban a abandonar y demás. Y sin embargo, también en uno de los evangelios marca claramente de que el Señor le había dicho a él que Satanás le había pedido para zarandearlos. Y él dijo, no, de ninguna manera esto no va a pasar, contradiciendo lo que le estaba diciendo el Señor. Después están ahí, terminan la cena, todo eso, van al huerto de Getsemaní, están ahí y el Señor agarra a sus más íntimos, ¿no? A Jacobo, a Juan y Pedro, ¿no? Les dice que oren con él. El Señor va, se ora, regresa, los encuentra dormidos y esto pasó 3 veces. Así que vamos viendo ahí un poquito más. Cuando pasa eso, bueno, ya viene Judas, lo van a entregar. Están ahí, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Va esto, bueno, después empieza a seguir al Señor de lejos. Y ya después viene con esto, ¿no? Termina negando al Señor. Y acá algo bien importante, vamos a leerlo en Lucas 22:61. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esto es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que alguien le iba a traicionar. Y obviamente, pues si te das cuenta, todas estas
cosas que te acabo de contar pasaron en el lapso de horas. Y podemos ver cómo Pedro se iba equivocando una, dos, tres, cuatro veces y llega acá al punto máximo donde él había jurado y había dicho cosas bastante fuertes de que no conocía al Señor, y en ese momento el Señor lo voltea a ver, lo ve a los ojos y se acuerda que el Señor le había dicho que le iba a negar 3 veces. Después, bueno, sigue el relato que dice que salió y lloró amargamente. Ahora, este es el contexto, ¿no? Lo que había pasado antes en la vida de Pedro. Ahorita, bueno, se encontraban pescando. Y obviamente, con todo esto, yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener una charla frente a Jesús. Pero entonces acá es algo muy importante, que el Señor toma esa iniciativa. El Señor Jesús es el que va y busca a Pedro porque tiene algo muy importante que decirle, algo que va a cambiar la vida totalmente de Pedro, y que obviamente también vamos a poder aprender de esa lección que el Señor le enseñó en esa mañana. Dice la Biblia, el Evangelio de Juan, versículo 15, bueno, del capítulo 21, dice acá: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes, ¿no? Y acá, bueno, voy a leer también este pasaje en otra versión, porque no expresa lo que realmente quiere decir o lo que dice el texto en el original. En primer lugar, vamos a ver que son dos palabras distintas, la forma en que el Señor le pregunta y la forma en que Pedro le responde. La Biblia de las Américas dice de esta manera, ¿no? Esta misma porción, a partir del versículo 15, dice así en la versión de las Américas: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y yo creo que aquí, en esta versión se puede notar un poco más cuál era la intención, ¿no? Jesús le está preguntando, en primer lugar le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los demás discípulos que estaban en ese momento. Y Pedro le va a decir: sí, Señor, sabes que te quiero. Y es así como que, o sea, te estoy preguntando si me amas. Pero acá, obviamente, tendríamos que entender un poco que la forma en que el Señor se estaba expresando hacia Pedro era de que si lo amaba como Dios les amaba, si los amaba como el amor de Dios. Acá la palabra que se utiliza, que está utilizando el Señor Jesús, es esa palabra, bueno, ese amor que se llama ágape, que es el amor de Dios. Y obviamente Pedro le contesta de una forma que dice, bueno, no le puede contestar de que le ama de esa forma, sino que él le contesta que lo ama como lo aman los hombres, que en este caso es un amor fileo, un amor que tú le puedes dar a otra persona. Sin embargo, ¿por qué? Porque Pedro aquí estaba reconociendo que él no puede amar al Señor de la forma que él está pidiendo.
Va la segunda vez, le vuelve a decir la misma pregunta. El Señor dice, ¿me amas? Obviamente aquí empieza a dejar un poco al lado a los discípulos, sino que realmente quiere saber si Pedro le ama. No más que los demás, sino que se compare con él mismo, que haga un examen de sí mismo y le diga, Pedro, ¿me amas? Él se queda y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Obviamente es la misma lógica de que antes el Señor le está preguntando que si lo amaba con el amor de Dios. Él no podía, él no puede amar de esa forma porque no es Dios, es algo que en ese momento él no sabía cómo expresarlo. Y le vuelve a decir esto, no te quiero. Y la tercera vez dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí obviamente vemos que el Señor ya se estaba poniendo al nivel de él, que estaba diciendo de la misma forma, ¿realmente me quieres así? Y dice, sí, Señor. Dice, se puso triste y dice, bueno, ya bajó el estándar del amor. Acá estaba el amor de Dios, y acá está el amor de los hombres. Y el Señor se pone al nivel de Pedro. Y Pedro se entristece por eso, ¿no? Dice, bueno, sí. Dice, Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Y con esta simple frase, Pedro lo que está diciendo, yo te amo de la forma en la que yo te puedo amar, en la forma máxima en la que yo te puedo amar, Señor. Y esa es la parte que el Señor quería llegar acá. El hecho de que Él necesitaba recuperar el corazón de Pedro. Que Pedro, por todas las cosas que vimos, puede ser que ya no se sintiera digno, que puede que se sintiera descalificado para seguirle. Y eso es algo que va a hacer el Señor. Realmente va a tocar esas heridas y las va a sanar, ¿no? Que Pedro le amaba con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, ¿no? Y esa es esa parte. Yo creo que la primera lección que podemos ver acá en esto es eso, ¿no? Que el Señor le estaba enseñando a Pedro que tiene que amar al Señor con todo lo que es. Y que aquí esto no importa lo que él haya hecho. Si bien vimos la lista ahí que tenía, se equivocó muchas veces. Puede ser que no se haya sentido digno, pero el Señor le estaba diciendo, bueno, lo que aquí cuenta es que tú me amas, ¿no? Y que estás dispuesto a seguirme, ¿no? Que es lo que vamos a ver el segundo punto. Pero aquí quiero que te hagas esta pregunta, ¿no? Todos tenemos a veces cosas en nuestra vida, a veces tenemos un pecado o algún mal hábito que sabemos que no le agrada a Dios, un pecado, y que a veces es algo que te impide, ¿no? Hiciste algo que tú piensas que el Señor ya no va a perdonar, que el Señor ya no va a querer seguir usándote, pero recordemos esto, ¿no? Que el Señor vino a morir por nuestros pecados, que esos pecados los clavó en esa cruz, y que realmente Él resucitó para eso, ¿no? Para que nosotros pudiésemos tener una comunión con Él, para que nosotros le pudiéramos conocer y sobre todo para que nosotros le pudiéramos amar. Y la cuestión del pecado sí es importante, ¿no? Que tú te puedas arrepentir, pero sobre todo es de que vengas y que te encuentres con el Señor, que le puedas pedir perdón, que le puedas decir, Señor, te amo, ayúdame. Y es algo que acá, o sea, acá el Señor tomó esa iniciativa. Se encontró con Pedro para que realmente Pedro recordara el amor que él tenía por él. Y con eso entonces vemos la primera lección acá, que es que el Señor le estaba diciendo a Pedro que recordara amar al Señor con todo su ser. Y es eso, ¿no? Vamos ahí, vamos a continuar con el texto. Vemos ahí, ¿no? En versículo 18. Dice, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió, sígueme. Y aquí vamos a ver, creo que la segunda lección que nos va a enseñar el Señor, y que nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Acá prácticamente le está diciendo de qué tipo de muerte iba a morir, y sabemos que normalmente se le atribuye que Pedro murió crucificado, ¿no? Que Pedro en ese momento no solamente murió crucificado, sino que él pidió ser crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque no era digno de morir como su Señor. Y algo aquí muy importante, ¿no? Le está diciendo que él debía de pagar ese precio, que si bien sí en algún momento iba a morir por él, pero algo que él está diciendo acá en el versículo dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y el hecho que lo que el Señor le estaba pidiendo en este momento a Pedro es que él tenía que vivir para él. A eso se refiere con lo último que le dice, sígueme. Y aquí es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos acá en el contexto, Pedro estaba otra vez en Galilea, y tal vez él estaba pensando en eso, ¿no? Estaba pensando en el volver a ser pescador, el volver a su antigua vida, porque a lo mejor se sintió descalificado. Pero entonces lo que el Señor le está diciendo, bueno, Pedro, yo no te llamé para que fueras un pescador, yo te llamé para que seas pescador de hombres. Y eso es lo que quiero que seas. Yo quiero que seas pescador de hombres, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y es eso, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿no? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Yo creo que si vamos al Evangelio de Lucas, versículo 23 y 24, algo que ya les había dicho, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y esto es algo que ya toma otra dimensión, ¿no? Aquí, obviamente, el Señor lo hizo literal. El Señor tomó su cruz y murió. Y bueno, aquí ya había resucitado. Y eso es algo que está pidiendo acá. Dice que cada uno de nosotros, dice, se niegue a sí mismo. Si tú quieres seguir a Jesús, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Y el hecho que significa renunciar a lo que yo soy, negarme a mí mismo. En segundo lugar, bueno, que también tengo que estar dispuesto a cargar mi cruz. Tengo que estar dispuesto a sacrificar